Tenemos una herramienta en la que podemos ver toda la información que realmente recoge el sistema organizada en unos cuantos puntos. Se trata del fichero Nelson. Lo tenemos aquí en información, fichero Nelson. Bueno, ahora vas a ver que aparece todo. Yo ya es que he entrado antes. Para que tú puedas obtener la información tienes que dar aquí a hacer fichero Nelson. Primero nos da un mensaje personal, que es el que aparece en rojo, en este caso es delusión. Si tú clicas te va a explicar qué quiere decir. Es un factor mental, el que está realmente condicionando a la persona en esta sesión. Y aquí ves que hay una serie de líneas con información. Son los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para poder llevar ese paciente a la recuperación. Lo ideal sería tenerlo en cuenta en una sesión, pero eso es muy difícil. O sea, en nuestra línea de trabajo con esta persona sí tenemos que tener en cuenta estos puntos y en cada sesión él nos va a decir aquellas áreas más importantes que deberíamos tener en cuenta en la sesión. ¿Qué son los puntos importantes? Primero, ¿cuál es la causa del problema? Que él nos dice patógenos. ¿Cuáles son los órganos más estresados? ¿Dónde están los bloqueos de flujo? Luego, el otro punto son los síntomas. ¿Cómo podemos paliar el sufrimiento de esta persona? Y aquí él pues, nos dice un plan, ¿no? En este punto, qué plan es el que aconseja. Luego también nos habla de la nutrición, nos da una serie de consejos de nutrición que pueden ser interesantes tener en cuenta. Y el último punto interesante es cuál es la constitución, cuál es el terreno en el que se está sentando este problema. Una cosa importante del fichero Nelson es que yo he entrado, no he hecho ninguna regulación, directamente este es mi paciente prueba, entonces he hecho el testaje y he entrado. Y fíjate, sin mirar nada, sin mirar la matriz ni nada, ya él me está dando toda esta información. A medida que voy trabajando va incluyendo resúmenes o los puntos más importantes de cada una de las terapias que he ido realizando. Y una de las cosas que a mí me parecen interesantes es la afirmación, ¿no? En este caso dice, me siento liberado de la tristeza, del exceso de tristeza. Este también es un punto que me parece importante tener en cuenta y que puede estar relacionado con el mensaje inicial. Otro punto interesante que hay aquí, a veces podemos dudar cuándo es conveniente que vuelva a venir el paciente, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Vale, pues en el fichero Nelson podemos encontrar esta información en la que el inconsciente de la persona es el que va a seleccionar cuándo es conveniente tener la próxima visita. Y lo tenemos aquí. Clicamos, en este caso nos dice dentro de 2 semanas. Esto lo tenemos en cuenta, igual vemos que podemos alargarlo un poquito más o que es conveniente pues a la semana siguiente. Normalmente yo suelo ver cada 2 semanas o cada mes. Entonces, como ves, si echamos un vistazo a esta herramienta, podemos aclararnos mucho ya durante la sesión.